En la reunión por la venta de la casa familiar, mi madre se negó a firmar y dijo, no puedo vender algo que no nos pertenece. Nadie entendió a qué se refería hasta que sacó una fotografía doblada y la colocó sobre la mesa. En la esquina inferior había una firma idéntica a la de Soy Martín Aguilar, tengo 39 años, y el día que íbamos a vender la casa familiar mi propia madre me dejó en ridículo delante del comprador, el notario y mi hermana. Lo hizo con una sola frase, no puedo vender algo que no nos pertenece. Lo que estaba en juego era simple, sin esa firma el banco me iba a comer vivo, mi madre iba a seguir con miedo y mi hermana quería el dinero para empezar de cero. Y mi secreto era igual de claro, yo ya había visto esa firma antes, en unos papeles escondidos, y llevaba años guardándome esa duda como una astilla. Esa mañana me levanté antes de que sonara la alarma. Me lavé la cara con agua fría, me puse la misma camisa azul de siempre y revisé por 10ª vez la carpeta con los documentos. Mientras calentaba un café aguado, miré el móvil, 2 llamadas perdidas del banco y un correo con asunto último aviso. No lo abrí. No porque no quisiera, sino porque sabía lo que decía. Necesitaban el dinero ya, y la casa era nuestra única salida. O eso creía. Conduje hasta la casa familiar con las manos tensas en el volante. El barrio olía a pan tostado y a humedad. La casa, vacía desde que mamá se mudó a su piso pequeño, parecía más grande y más triste. Abrí la puerta con mi llave de siempre y el aire frío me devolvió el olor a madera vieja, detergente barato y recuerdos que no pedí. Limpié rápido la mesa del comedor con una servilleta de papel, por puro nervio. Acomodé sillas. Revisé que no hubiera platos en el fregadero. Como si la limpieza pudiera tapar la vergüenza de lo que estábamos a punto de hacer. A las 10 en punto llegó el notario, don Emilio Pardo, con su maletín y esa calma de quien ha visto familias romperse por menos. Buenos días, Martín. ¿Tu madre viene? Preguntó. Sí, claro. Ya viene, mentí con una sonrisa. A los 5 minutos llegó el comprador, Álvaro Serrano, un hombre correcto, de voz baja, con una carpeta impecable. Venía con su abogada, Julia Ríos, que miró las paredes como si estuviera calculando cuánto costaba pintarlas. Hablaron de plazos, de arras, de llaves. Yo asentía y respondía lo mínimo. Me sudaban las palmas. Luego llegaron Clara y su marido, Iván. Iván entró como si la casa le molestara. Ni miró el pasillo, ni el patio, ni la marca en la pared donde mi padre medía nuestra altura cada año. Miró su reloj. Vamos rápido, que tengo reunión a las 12, dijo. Clara me dio 2 besos sin mirarme a los ojos. Traía el móvil en la mano como si fuera un escudo. Nos sentamos. Don Emilio puso el contrato en una carpeta gris y alineó todo con precisión. En el centro de la mesa, el bolígrafo parecía un arma. Señora Carmen Aguilar debe firmar aquí y aquí, explicó el notario, señalando. Y entonces, cuando por fin llegó mamá, todo se torció. Entró tarde, con el bolso apretado contra el pecho. El pelo recogido sin ganas. La cara seria, pero no de tristeza, de decisión. Saludó sin besar a nadie y se sentó despacio. Don Emilio le acercó el bolígrafo. Mi madre ni siquiera estiró la mano. No firmo, dijo. El silencio se pegó a la mesa. Clara soltó una risa nerviosa. Mamá, por favor. No hagas esto. Iván chasqueó la lengua, impaciente. Álvaro y su abogada se miraron. Don Emilio respiró hondo. Señora, según el registro la propiedad figura a nombre de su difunto esposo, empezó. El registro está incompleto, lo cortó mi madre, sin levantar la voz. Yo quise intervenir, como siempre, apagar el incendio antes de que prendiera. Abrí la boca. Mamá, por favor, no es el momento. Pero ella me miró como si yo fuera un desconocido. Justamente es el momento, dijo. Metió la mano en el bolso y sacó una fotografía doblada, vieja, con las esquinas gastadas. La alisó con paciencia y la dejó sobre la mesa. Era la casa, años atrás, con el limonero pequeño y mi padre sonriendo en la puerta.
En la esquina inferior había una firma con tinta azul, inclinada, firme. Esa firma me dio un golpe en el estómago porque yo la conocía. No era la de mi padre. Era la misma que vi en la carpeta azul que encontré en el garaje, la que mi padre me arrebató de las manos años antes diciendo eso no es asunto tuyo. En ese segundo, con todos mirándome como si yo tuviera la respuesta, entendí que la venta ya no era el problema era quiénes éramos nosotros y esa casa nunca fue nuestra. Si te gustan las historias de herencias, dinero y secretos familiares, dale like a este video y suscríbete al canal ahora mismo. Así YouTube no te ocultará las próximas historias de las que es imposible callar. Me sentí expuesto. Clara me miró como si yo fuera el culpable de todo. Iván se inclinó hacia mí, con esa sonrisa que usa cuando cree que manda. ¿Qué está diciendo tu madre? Susurró. Diles que es una confusión y ya. Yo tragué saliva. Porque no era una confusión. La noche anterior, cuando yo le llevé a mamá unas pastillas y le dejé una bolsa de naranjas en su cocina, ella me agarró la muñeca y me dijo, mañana no firmo. Pase lo que pase. Yo pensé que era miedo, duelo, terquedad. No pensé que fuera una bomba. Y ahí estaba. La bomba sobre la mesa. Mi secreto, el que nadie sabía, era que yo no solo había visto esa firma, yo había hecho copias. Había fotografiado los papeles con el móvil y los guardé en un pendrive dentro de mi llavero, por si algún día alguien intentaba culparme de algo. No sabía exactamente de qué me estaba protegiendo, solo sabía que en esta familia la memoria siempre se acomodaba según convenía. Don Emilio aclaró la garganta. Señores, si hay un tercero con derecho sobre el inmueble, no podemos avanzar, dijo. El comprador cerró su carpeta con un gesto lento, como si ya estuviera decidiendo irse. Julia Ríos levantó una ceja, fría. Mi madre no apartó el dedo de la firma. No voy a dejar que vendan una mentira, dijo. Yo miré la foto otra vez, y sentí que algo antiguo y oscuro, que había vivido debajo de nuestro apellido, por fin estaba subiendo a la superficie. Tengo 39 años y trabajo como gestor administrativo en una asesoría de barrio en Valencia. No soy abogado ni rico, solo soy el de las carpetas, el de los sellos, el que sabe dónde pedir un certificado sin hacer 3 horas de cola. Mi rutina es aburrida, me levanto, café rápido, metro, oficina, clientes que llegan tarde con facturas arrugadas y urgencias inventadas. Lo único que me gustaba de esa vida era que, al menos, era predecible. Y yo siempre he sido de eso, de aguantar y ordenar. En mi familia, ordenar se convirtió en mi papel desde niño. Clara, mi hermana menor, era la brillante, la que tenía a Ángel. Si se olvidaba de algo, era porque está estresada. Si yo me equivocaba, era porque soy despistado. Mi padre, Ramón, era un hombre silencioso. Trabajó toda la vida en mantenimiento industrial, manos con grasa, espalda rota, orgullo terco. Con mamá, Carmen, tenían un matrimonio de los de antes, poco cariño visible, mucha costumbre. La casa familiar fue siempre el trofeo de mi padre. La compró con sacrificio, repetía. Allí celebrábamos cumpleaños con tortilla y refrescos baratos. Allí mi madre cuidaba a un limonero que nunca daba limones buenos y aún así lo defendía como si fuera un hijo. Cuando mi padre murió de un infarto, hace 7 años, esa casa dejó de ser hogar y se volvió un campo de batalla frío, impuestos, goteras, una persiana rota, el jardín abandonado. Mamá aguantó sola hasta que las escaleras la vencieron y se mudó a un piso pequeño. Yo empecé a ocuparme de todo casi sin preguntar. Pagar el IBI, llamar al fontanero, discutir con el seguro, recibir cartas del ayuntamiento. Clara venía una vez al mes, miraba alrededor y decía, esto hay que venderlo. Iván, su marido, lo decía más alto, esto es dinero muerto. En su boca dinero siempre sonaba como urgencia. Al principio yo me resistí. No por romanticismo, sino porque algo en mí se encendía cada vez que tocábamos el tema. Una sensación rara, como una astilla vieja. La primera vez que la sentí fue el día que vacié el garaje tras la muerte de papá. Entre cajas de herramientas, álbumes y recibos, encontré una carpeta azul sin etiqueta.
Dentro había copias de escrituras antiguas, un contrato de compraventa con fechas raras y una foto de la casa con una firma que no era la de mi padre. La firma parecía de otra persona. No encajaba. Se la llevé a mi padre cuando aún estaba vivo, con la torpeza del hijo que quiere hacer bien. ¿Qué es esto?, le pregunté. Mi padre cambió la cara. Me quitó la carpeta de las manos como si quemara. Eso no es asunto tuyo, Martín, dijo. Guarda eso y no lo vuelvas a sacar. Pero la firma no es la tuya. He dicho que no. No me gritó. Peor, me cortó. Y yo, que siempre he preferido la paz a la verdad, me callé. Pero no lo tiré. Guardé la carpeta en mi armario, detrás de unas mantas. Con el tiempo, me olvidé a medias. Hasta que el dinero empezó a apretar. Porque sí, yo también estaba mal. Me separé de Laura hace 4 años y me quedé con un alquiler alto y una culpa baja. Cuando todo subió, luz, comida, gasolina, empecé a tirar de tarjetas solo un mes. Luego otro. Luego un préstamo para ordenar deudas. El banco me llamó con tono amable, luego con tono serio. Y un día con tono de amenaza educada. Si no presentaba un plan, iban a ejecutar. Y la única cosa grande que yo podía mostrar era esa casa. Clara lo olió al instante. De repente me llamaba más. Martín, esto se vende ya, decía. Mamá no puede quedarse con eso encima. Yo escuchaba la frase y pensaba, no es por mamá. Es por el reparto. Iván ya hablaba de que haría con su parte, un coche nuevo, una inversión, una reforma. Nunca mencionaba pagar la deuda de papá, ni arreglar nada antes. Solo cobrar. Mamá, mientras tanto, se hacía pequeña. Cada vez que yo mencionaba la firma o le preguntaba por el pasado, cambiaba de tema. Me hablaba del médico, de una vecina, de recetas. Como si la vida fuera una lista de cosas sencillas para no mirar lo difícil. Pero en su silencio sabía algo más, miedo. Y culpa. El problema creció como crecen los problemas de familia, sin un gran estallido, con pequeñas presiones diarias. Mensajes de Iván a deshoras, ya hablaste con el notario, llamadas del banco, discusiones con Clara por WhatsApp, mi madre diciendo no tengo prisa mientras yo veía el calendario como una soga. Y en medio, esa carpeta azul, cada vez más pesada, recordándome que tal vez estábamos vendiendo algo que no era nuestro. El nombre Julián aparecía a veces como una sombra. De niño escuché a una tía decir el hermano de Carmen se largó y no volvió. Mamá lo negaba con una sonrisa tensa. Papá, cuando alguien lo nombraba, se ponía de pie y se iba al patio a fumar. Una vez le pregunté a mamá si tenía un hermano y me respondió, tenía. Punto. Como si esa palabra cerrara una puerta. Por eso, cuando preparé la venta, lo hice con una mezcla de urgencia y vergüenza. Urgencia por el banco. Vergüenza porque una parte de mí sabía que estaba empujando a mi madre a firmar algo que ella temía. Aún así, seguí, convencido de que el problema era el dinero, hasta que mi madre puso aquella foto sobre la mesa y me obligó a mirar el nombre que llevábamos evitando toda la vida. La noche anterior a la reunión, revisé los papeles otra vez. Me quedé mirando la firma de la foto hasta que me dolieron los ojos. Y por primera vez me hice la pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta, si la casa no era de mi padre, ¿de quién era, y qué nos hizo mi familia para llegar hasta aquí? Don Emilio fue el primero en reaccionar, pero su voz ya sonaba distinta, más seria. Señora Carmen, ¿está diciendo que su esposo no era el propietario?, preguntó. Mi madre no apartó la mirada de la foto. Digo que mi esposo puso su nombre donde no debía, respondió. Y que yo lo permití por miedo. Clara abrió los ojos como si le hubieran pegado. Mamá, ¿qué estás diciendo?, dijo. Papá compró esta casa. Iván soltó una risa seca. Esto es una escena. Lo siento, Álvaro, de verdad, dijo, y me miró como si yo fuera el encargado de apagar el incendio. Martín, diles algo. Yo noté el pulso en la garganta. La abogada del comprador, Julia Ríos, ya estaba tomando notas.
Señora, intervino ella, si existe un tercero con derechos, el contrato no se firma. Y si ustedes lo sabían, esto es un problema grave. Mi madre metió la mano de nuevo en el bolso y sacó un papel doblado en 4. Lo dejó sobre la mesa como si fuera una prueba en un juicio. Este es el acuerdo original, dijo. Don Emilio lo tomó con cuidado, leyó y frunció el ceño. Me lo pasó. Yo reconocí el formato, era una copia del contrato que yo ya había visto en la carpeta azul, pero esta versión tenía algo que la mía no, un sello viejo y una anotación a mano en el margen. Aquí figura otro nombre, murmuró el notario. Julián Martínez Aguilar. Clara se llevó una mano a la boca. Julián. Susurró. ¿El hermano de mamá? Mi madre asintió, y se le llenaron los ojos de agua, pero no lloró. Compró la casa con su dinero, dijo. Tu padre le prometió cuidarla hasta que volviera. Pero cuando Julián volvió, Ramón ya había movido papeles. Lo hizo con una firma copiada. Con esa firma. Iván se puso rojo. Eso es mentira. Gritó. ¿De dónde sacas eso ahora? De mi memoria, respondió mi madre, firme. ¿Y de esta foto? ¿Y de mi culpa? El comprador cerró su carpeta con un clic. Señores, yo me retiro, dijo Álvaro, educado pero frío. No voy a meterme en un lío así. Espere, dije yo, casi sin pensar. Por favor. No se vaya aún. Julia Ríos me miró como si yo fuera un niño pidiendo tiempo. No hay tiempo, señor Aguilar, dijo. ¿Hay propiedad o no hay propiedad? Álvaro y su abogada se levantaron. Don Emilio intentó hablar, pero ya era tarde. El comprador salió por la puerta con un lo siento que sonó a alivio. Cuando se fueron, la casa se quedó más silenciosa, como si hubiera tragado aire. Clara me miró con odio puro. ¿Tú sabías? Me soltó. Dímelo a la cara, Martín. ¿Tú sabías y aún así nos metiste en esto? Yo respiré hondo. Sabía que había algo raro en unos papeles, admití. No sabía que papá hubiera hecho algo así. No lo sabía. Claro que lo sabías. Intervino Iván. Tú siempre haces el listo. Tú siempre con tus carpetas. Esto lo has montado para quedarte con la casa, ¿no? Me dio un impulso de reír, pero era una risa fea. ¿Quedarme con qué, Iván? Le dije. ¿Con las goteras? ¿Con la deuda? ¿Con una mentira? Iván se acercó un paso. Yo vi su mandíbula tensa, vi la rabia de alguien a quien le acaban de cerrar el cajero. Mi abogado va a llamar mañana, dijo. Vamos a pedir que declaren a tu madre incapaz. Esto es un delirio. Y tú vas a responder por la venta caída. Mi madre se levantó despacio. No te atrevas, dijo, pero la voz le tembló. Yo metí la mano en el bolsillo, saqué el llavero y apoyé el pequeño pendrive sobre la mesa. Antes de que empieces a inventar historias, le dije a Iván, yo tengo copias de todo lo que encontré. Fotos. Fechas. Y tengo también mensajes tuyos presionando para firmar sí o sí. Si vas a ensuciar a mi madre, vas a tener que hacerlo con cuidado. Clara se quedó helada. ¿Mensajes? Preguntó. Sí, respondí. Los de firma hoy o pierdes tu parte, los de tu hermano es un obstáculo, los de esto se hace a la fuerza si hace falta. Están guardados. Iván tragó saliva. No esperaba que yo le plantara algo delante. Don Emilio cerró la carpeta del contrato y habló por primera vez con tono de sentencia. La operación queda suspendida, dijo. Y, por responsabilidad, debo iniciar una revisión completa del historial. Si el señor Julián Martínez Aguilar vive o tiene herederos, esto puede cambiarlo todo. Mi madre bajó la vista a sus manos. Vive, susurró. Levanté la cabeza. ¿Cómo lo sabes? Pregunté. Mi madre me miró, y por primera vez vi miedo de verdad. Porque hace 3 meses, me llamó, dijo. Y me dijo que estaba cansado de huir. Que quería que todo quedara escrito.
Clara se desplomó en la silla, como si le hubieran quitado el suelo. Yo miré la casa alrededor, la mesa, la foto, el bolígrafo abandonado. Sentí que ya no había vuelta atrás. Si Julián estaba vivo, había que encontrarlo. Y si Iván quería guerra, la iba a tener. Iván me señaló con el dedo, temblando de rabia. Te vas a arrepentir, dijo. Te lo juro. Yo no retrocedí, pero sentí el miedo en la nuca. No por él, sino por lo que era capaz de hacer cuando el dinero se le escapaba. Don Emilio se puso de pie y abrió la puerta del comedor, como marcando un límite. Señor, le ruego que baje el tono, dijo el notario. O llamaré a la policía. Aquí hay una persona mayor y un conflicto legal serio. Clara se secó las lágrimas con rabia y me lanzó la última puñalada. Siempre tienes que ser el héroe, ¿no? Me dijo. Pues felicidades, Martín. Acabas de hundirnos. No contesté. Tomé la foto, guardé el pendrive y acompañé a mi madre hasta la salida. Al cerrar la puerta, el aire frío de la calle me pegó en la cara, y supe que acabábamos de despertar algo que llevaba décadas enterrado. Mi madre me agarró la mano con fuerza. No me dejes sola ahora, Martín, dijo. Y en ese momento tomé la decisión que iba a partir mi vida en dos, no íbamos a vender nada hasta sacar la verdad, aunque nos costara la familia. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y terremoto. Yo seguía yendo a la asesoría, fichaba, atendía clientes, sonreía en automático. Pero por dentro todo era ruido. Cada vez que estampaba un sello, pensaba en la firma falsa. Cada vez que alguien me hablaba de una vivienda, me imaginaba a mi padre moviendo papeles con la misma tranquilidad con la que me enseñó a cambiar una bombilla. El banco no tuvo piedad. Me llamaron 2 veces el lunes, 3 el martes. El miércoles me llegó una carta con plazo de 10 días para presentar garantías suficientes. Traducido, o vendes o te ejecutamos. Yo me senté en mi cocina con la carta abierta y me di cuenta de algo feo. Mi vida entera estaba apoyada sobre una casa que quizá nunca debimos tocar. Clara no tardó en atacar. Me escribió desde un número nuevo, con un mensaje largo que parecía dictado por Iván. Estás manipulando a mamá. Vamos a pedir una valoración médica. Si no colaboras, te denuncio por perjuicios. Leí eso y me temblaron las manos. No por mí. Por mamá. Ella llevaba noches sin dormir, con el teléfono en silencio y la mirada perdida. Cuando fui a verla, tenía la casa ordenada de más, como si limpiar fuera una forma de no llorar. Iván dice que estoy loca, me dijo, sin mirarme. Yo no estoy loca, ¿verdad? No, le respondí. Estás cansada. Y asustada. Pero no loca. Esa misma tarde llamé al notario, y él me dio un consejo que me cambió el enfoque. No discutas en chats, me dijo don Emilio. Documenta todo. Y, sobre todo, encuentra al señor Julián. Si aparece, se termina la discusión moral y empieza la realidad legal. Así que empecé a buscar. No como detective de película, sino como hago yo, con listas, llamadas y paciencia. Pedí certificados antiguos, revisé padrones viejos, busqué en hemerotecas digitales por un anuncio, por cualquier rastro. Me apoyé en un compañero de la asesoría que conocía a un funcionario del registro civil. No para hacer trampa, sino para no perderme en burocracia infinita. Mientras tanto, Iván apretaba. Un jueves por la noche se apareció en el portal de mi madre, sin avisar. Yo estaba dentro, cenando con ella una sopa simple. Carmen, firma un poder y nos dejas arreglar esto, dijo Iván, sonriendo demasiado. No te compliques. Mi madre se encogió en la silla. Yo me levanté. Fuera, le dije. Iván me miró con desprecio. Te crees muy listo, Martín. Pero cuando el banco te quite todo, vas a venir llorando. Fuera, repetí, y cerré la puerta en su cara. Esa noche grabé un audio con mi móvil explicando lo que pasó, por si algún día necesitaba probar intimidación. Me sorprendió verme haciendo eso. Yo no era de grabar. Yo era de aguantar. Pero algo se había roto,
Ya no iba a permitir que usaran el miedo como herramienta. 2 semanas después conseguí una pista real. Un Julián Martínez Aguilar, edad compatible, había figurado como contacto de emergencia en una residencia temporal en Castellón hacía años. No era una dirección actual, pero era un hilo. Llamé, pregunté con cuidado, y una trabajadora social me dijo algo que me dejó helado. Hace poco dejó un número por si alguien de su familia lo buscaba. Me dictó los dígitos. Yo colgué y me quedé mirando el móvil como si fuera una bomba nueva. Llamé. No contestó. Mandé un mensaje corto, sin drama: soy Martín, hijo de Carmen. Necesito hablar contigo. Es importante. Pasaron 3 horas. Yo no pude concentrarme en nada. Caminé por mi piso, lavé platos que ya estaban limpios, revisé el pendrive 10 veces como si se pudiera borrar solo. A las 9:30 sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté, y escuché una voz ronca. ¿Martín? Soy Julián. Quedamos en vernos el sábado en un bar frente al mar, en Benicassim. No le conté a Clara. No por venganza, sino porque sabía que Iván intentaría controlarlo. Mamá quiso venir, pero le dije que no. Necesitaba que ella estuviera a salvo, lejos de presiones. Antes de ese sábado tuve que enfrentar otra cosa, mi propia cobardía de años. Fui al banco, me senté frente a un director joven que hablaba como robot y le expliqué, sin adornos, que la venta estaba suspendida por un conflicto de titularidad. Me miró como si yo hubiera elegido complicarme la vida. Entonces no hay operación, dijo. Tendremos que proceder. Deme 15 días, le pedí. Solo 15. Voy a traer un documento que cambia todo. Me dio una prórroga mínima, más por protocolo que por compasión, y yo salí de ahí con el estómago encogido. También tuve que llevar a mi madre al médico, no porque estuviera incapaz, sino porque Iván ya estaba moviendo el rumor. El doctor la revisó, le hizo preguntas básicas, y al final me dijo en voz baja: su madre está lúcida. Lo que tiene es ansiedad. Me dieron un informe. Lo guardé junto al pendrive. Otra capa de protección. La última noche antes de viajar, abrí la carpeta azul por enésima vez y encontré algo que nunca había visto, una nota doblada en el fondo, con letra temblorosa. Era de Julián. Solo una línea: si vuelvo y no me dejan entrar, que al menos quede escrito que no regalé nada. Me quedé mirando esa frase hasta tarde, y entendí que al día siguiente no iba solo a un encuentro, iba a devolverle un nombre a mi madre y una verdad a mi familia. El sábado salí temprano con el coche. En el asiento de al lado llevaba la carpeta azul, la foto y una botella de agua. Conducía mirando la carretera, pero en mi cabeza solo veía la firma. Sentía miedo, sí, pero también algo nuevo, una calma extraña. Por primera vez en años, no estaba corriendo para complacer a nadie. Iba a buscar la verdad. Cuando llegué al paseo marítimo, vi el bar y lo vi a él sentado afuera, de espaldas al mar, con un café delante y la mirada fija en la puerta. No me había visto aún. Y yo supe que, en cuanto me sentara con ese hombre, ya no sería solo la historia de una casa, sería el final de una mentira de 40 años. Julián era más bajo de lo que imaginaba, delgado, con la piel curtida y las manos de alguien que ha trabajado en silencio. Cuando me acerqué, se levantó despacio y me miró de arriba abajo, como buscando rasgos. «¿Te pareces a Ramón?», dijo, y en su boca ese nombre sonó a piedra. «Eso me duele, pero no es culpa tuya». Nos sentamos. Pedí un café. Él no tocó el suyo al principio. Me miraba como si no supiera si creerme. Yo saqué la foto y la puse sobre la mesa. Luego el contrato. Luego la nota. Julián cerró los ojos al ver la firma. La copió, murmuró. Siempre fue bueno imitando. También imitaba mi risa cuando éramos jóvenes. Para burlarse. Mi madre dice que volviste cuando yo era niño, le dije. Que pediste la casa. Julián asintió. Volví porque pensé que ya podía, dijo. Me había escondido por una deuda estúpida con gente equivocada. Nada de película.
Solo malas decisiones. Ramón me prometió que cuidaría la casa por un tiempo. Cuando volví, ya había cambiado cerraduras y tenía papeles listos. Me dijo, si haces ruido, te hundes y hundes a Carmen. Y yo me fui. Se le quebró la voz, pero no lloró. ¿Por qué no denunciaste? Pregunté. Por vergüenza. Y porque tu madre me pidió que no lo hiciera, respondió. Me dijo que ustedes eran niños y que ella no iba a perderlos por una guerra. Ahí entendí por qué mi madre había vivido con ese miedo callado. No era solo culpa. Era el precio de elegir paz para sus hijos. Le conté lo del banco, lo de la reunión, las amenazas de Iván. Julián apretó la mandíbula. Ese hombre no es tu familia, dijo. Lo sé, respondí. Por eso necesito que esto se resuelva bien. No quiero venganza. Quiero que quede escrito lo que pasó, y que nadie use a mi madre como excusa. Julián me miró largo. Luego dijo algo que no esperaba. No quiero la casa. No después de todo. Quiero el reconocimiento. Y quiero que tu madre pueda dormir. Volvimos a Valencia el lunes y nos reunimos con don Emilio en su despacho. Julián llegó con una carpeta vieja, amarilla, llena de recibos de pago originales y una copia de una transferencia de aquella época. Era la pieza que faltaba. Don Emilio lo miró todo en silencio, y al final dijo. Con esto, el registro se puede impugnar. Y con esto, se puede hacer un acuerdo sin juicio, si todos cooperan. Clara apareció con Iván como un huracán. Clara traía cara de desvelo. Iván, cara de pelea. Cuando vio a Julián, se quedó quieto, como si el fantasma hubiera tomado cuerpo. Así que era verdad, dijo Clara, casi en un susurro. Mi madre entró después, agarrada de mi brazo. Al ver a su hermano, se le aflojaron los hombros y se le llenaron los ojos. No fue un abrazo de película. Fue un hola tembloroso y dos manos que se buscaron como si hubieran estado perdidas demasiado tiempo. Iván intentó hablar de dinero de inmediato. Vale, muy emotivo, pero, ¿y nuestra parte? Dijo. Don Emilio levantó una mano. Su parte depende de la realidad jurídica, respondió. Y la realidad es que el señor Julián es el propietario original. Lo que se haga aquí será un acuerdo, no un reparto automático. Yo saqué el pendrive y lo puse sobre la mesa. Y antes de que alguien intente declarar loca a mi madre, dije, tengo informe médico y tengo mensajes de presión. Si insistimos por la vía sucia, esto se vuelve un proceso largo y público. Y nadie aquí sale bien. Iván me miró con odio, pero se calló. Por primera vez, no tenía el control. El acuerdo fue simple y, sobre todo, justo. Julián aceptó regularizar la titularidad y autorizar la venta, con una compensación razonable por la casa. El resto del dinero se destinó primero a pagar la deuda pendiente que arrastraba la familia desde mi padre. Lo que quedó se repartió entre mi madre y sus hijos. No fue una fortuna. No hubo champán. Pero hubo algo que nunca habíamos tenido, limpieza. Cuando todo se firmó, Clara me miró cansada. Perdón, dijo, bajito. Tenía miedo de perderlo todo. Yo también, le respondí. Solo que ya me cansé de vivir con miedo. Iván no pidió perdón. Solo se levantó y se fue, derrotado por los papeles que tanto despreciaba. Clara, con el tiempo, aprendió a hablarme sin exigir. Y mi madre empezó a dormir. Me lo dijo una semana después, en su cocina, mientras pelaba una naranja. No sabía que el silencio pesaba tanto, me confesó. Gracias por no dejarme sola. Julián se quedó unos días en casa de mamá. No para recuperar el pasado, sino para cerrar. Antes de irse, me dio la foto de la firma y me dijo. Guárdala. No como arma. Como recordatorio. Hoy la casa ya no está. Hay un edificio nuevo en ese terreno, con balcones iguales y plantas de plástico. Pero yo siento alivio cuando paso por la calle. Porque lo único que de verdad heredé no fue ladrillo, sino una decisión, no tapar más la verdad para comprar tranquilidad falsa.
Y a veces, cuando veo mi llavero con el pendrive, me acuerdo de lo cerca que estuvimos de vender una mentira y de cómo una foto doblada nos obligó a convertirnos, por fin, en una familia honesta. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.